Bien. Y abro el chat. Ahí está. Bien. Entonces, ¿cómo era el tema? Nos piden el número de homomorfismos de grupos que hay desde Z9 hasta el hiedral. ¿Se acuerdan que esto era, teníamos el triángulo equilátero y mirábamos todas las transformaciones del plano que dejaban el triángulo fijo? Entonces teníamos, por ejemplo, las simetrías, que era como intercambiar estos dos vértices y dejarlo fijo, y después teníamos las rotaciones, que era como que este vértice mandarlo en este y este acá y este acá. O rotaciones de- era como este vértice mandarlo en este, y así todo como correr los dos lugares. ¿Sí? Entonces acá tienen la identidad, que es la transformación que no hace nada, entonces va a dejar fijo el triángulo. Después R1 y R2 son las rotaciones. R1 sería, por ejemplo, mover todo un lugar. Este vértice lo corremos para acá y este para acá. Y R2 sería como correr todos los vértices dos lugares. Este lo mandamos para acá, este lo mandamos para acá y este para acá. Y después S1, S2 y S3 son las simetrías, ¿no? Con respecto a cada uno de estos tres ejes. Una sería con respecto a este, otra con respecto a este y otra con respecto a este. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuántos homomorfismos de grupos hay que vayan de Z9 en D3? Entonces, ¿cómo podemos arrancar? No sé si se acuerdan, pero cuando queríamos buscar homomorfismos de grupos, había un caso que nos facilitaba bastante, que era cuando el grupo de salida era cíclico. Porque si el grupo de salida es cíclico, para nosotros determinar un morfismo de grupos, nos alcanza con decir cuál es la imagen del generador. Y ahí ya queda todo determinado. Entonces, ese caso es un poco más accesible, yo qué sé. Si el grupo que está acá es cíclico, para definir un morfismo de grupo nos alcanza con decir quién es la imagen del generador. Y después todo ya queda determinado, queda todo definido. Entonces podemos arrancar preguntándonos si el grupo de salida acá es cíclico. Entonces, ¿qué les parece? ¿No? Acá Z9 son los enteros, módulo 9 y con la suma, ¿no? O sea que en Z9 lo que tenemos son todos los restos al dividir entre 9. O sea que vamos a tener el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y esto es con la suma, ¿no? Porque cuando escribimos los enteros módulo 9 así, siempre la operación que miramos es la suma, ¿no? Si queremos hablar del producto, ya lo escribiríamos como U9, que ahí serían los invertibles módulo 9. Pero cuando está escrito así, los enteros módulo 9 siempre es con la suma. No, es hasta 8, perdón. Vamos arriba, los restos al dividir entre 9. Y esto es con la suma. Entonces, la pregunta es si es que esto es cíclico, ¿no? ¿Se acuerdan que era cíclico? Es que si miramos el subgrupo generado de algún elemento y ese elemento es generador, entonces el subgrupo generado nos daba todo. Entonces, acá, ¿qué les parece? ¿Quién podría generar todo con la suma? ¿No? Podríamos entrar a mirar, si nosotros queremos ver en general si un grupo es cíclico, ¿qué tenemos que buscar? ¿No? Tendríamos que ver, porque este grupo tiene 9 elementos.
¿no? 1, 2, todos los restos al dividir entre 9. O sea, vamos desde 8, desde 0 hasta 8. Entonces, para que este grupo sea cíclico, lo que precisaríamos es un elemento que tiene como orden la cantidad de elementos del grupo, ¿no? Para ver si es cíclico, lo que estaríamos haciendo es buscar un elemento que tenga como orden la cantidad de elementos del grupo, ¿no? Porque el orden de un elemento también coincide con la cantidad de elementos que hay en el subgrupo generado. Entonces, si la cantidad de elementos que hay en el subgrupo generado es igual a la cantidad de elementos que hay en el grupo, ya está, el subgrupo generado es igual al grupo. Y si pasa eso, tenemos un elemento tal que su subgrupo generado coincide con todo el grupo, entonces ese elemento es un generador. ¿Sí? Estas cosas me parece que las hablamos hace pila, así que cualquier cosa me paran, ¿sí? Me avisan. Entonces, para ver si es cíclico, tendríamos que ver si hay algún elemento que tenga orden 9. Para eso no te queda más remedio que calcular el orden de todos los elementos hasta que uno Sí. te dé el orden del grupo. Está, en este caso sabes que el uno Acá sabemos que el 1 porque está, es, pero porque es Z, ¿no? Pero sí. en un grupo más complicado, Si son los invertibles, módulo algo, ahí tenés las cosas para la raíz primitiva, pero si sí. no, sí tenés que entrar a calcular en los órdenes y ver si tenés suerte. Claro. Ah, Es medio... sí. Acá tenés el 1, ¿no? Porque como es con la suma, te haces 1 más 1, te va a dar la clase del 2, que es este, 1 más 1 más 1, te da la clase del 3, 1 más 1 más 1 más 1, te da la clase del 4, y así vamos sumando hasta que llegamos a la clase del 9, que es el 0. Entonces, 1 tiene orden 9. Depende de algún otro, pero 1 tiene orden 9. El orden de 1 es 9, ¿no? Porque entramos a sumar unos y tal, no nos va a dar el neutro, no nos va a dar 0 hasta que lleguemos a 9, digamos, la clase 9. ¿Sí? Entonces, Z9 está generado por 1, o sea que Z9 es cíclico. ¿Sí? Y todos los enteros módulo algo son todos cíclicos y son todos generados por 1. Porque pasa lo mismo que pasa acá, como que arrancamos con el 1 y vamos sumando y nos va a dar todo distinto hasta que lleguemos a, por ejemplo, en este caso, 9. Y ahí 9 es la clase del 0. ¿Sí? Entonces, Z9 es cíclico. Entonces, si nosotros queremos definir un morfismo de grupos que sale de Z9, nos alcanza con decir quién es F de la clase de 1. Si decimos eso, ya está. ¿Sí? Entonces, para definir un morfismo de grupos que sale de Z9, un morfismo de grupos F que va de Z9 en D3, alcanza con decir quién es F de 1. Alcanza con dar F de 1. ¿Sí? ¿De estos te quedan convencidos? Debes por qué alcanza con decir F de 1, ¿no? Porque si nosotros agarramos, yo qué sé, un elementito cualquiera, A, que está en Z9. ¿Sí? Entonces, como la clase de 1 es un generador, A va a ser 1 a la algo, con la suma, ¿no? Como Z9 es generado por 1, existe algún n, existe n en Z, tal que A es la clase del 1 a la n. ¿Sí? Que en realidad, como acá estamos trabajando con la suma,
esto va a ser 1 más 1 n veces. Entonces, nosotros queremos calcular f de a. ¿Esto qué va a ser? Esto va a ser f de la clase del 1 a la n. O sea, f de la clase de 1 más la clase de 1 más la clase de 1. Pero ahora, ¿qué pasa? F es un morfismo de grupos. Entonces, que F sea un morfismo de grupos, morfismo de grupos, lo que nos dice es que respeta la operación de los grupos. Entonces, nosotros hacemos F de X más Y, esto nos va a tener que dar F de X compuesto con F de Y, ¿no? Porque acá la operación es la composición. Entonces acá tenemos f de la clase de 1 más la clase de 1 más la clase de 1, ta, ta, ta. Como f es un morfismo de grupos, esto va a ser f de 1 compuesto con f de 1 compuesto con f de 1. O dicho de otra forma, f de la clase del 1 a la n. Pero entonces ya está. Si queremos calcular la imagen de cualquier elemento que está en Z9, podemos hacer esto. Ya está definido simplemente por conocer quién es la imagen del generador, ¿no? Porque si queremos f de un elemento cualquiera, vemos qué potencia del generador es, y después el transformado va a ser esa misma potencia de la imagen del generador. Entonces, f de a está totalmente determinado por la imagen del generador. Por eso es que decimos que para definir el morfismo f alcanza con decir quién es f de la clase de 1. Porque como la clase de 1 genera todo el grupo, saber quién es la imagen del generador ya te determina la imagen de cualquier elemento. ¿Eso quedan convencidos? Sí. Bien. Entonces, para decir la cantidad de morfismos, que es lo que nos piden, la cantidad, ¿no? Ahí está, para decir la cantidad de morfismos que hay de Z9 en D3, lo que tendríamos que decir es cuántas posibilidades hay para F de la clase de 1. Entonces, vamos a mirar eso. Posibilidades para F de la clase de 1. Entonces, ¿cuál va a ser la propiedad medio clave acá? No sé si se acuerdan lo que hacíamos. Ya que la imagen tiene que dividir, el orden de la imagen tiene que dividir al orden del elemento. Exactamente, exactamente. Acá la propiedad bien importante es que el orden de f de cualquier cosa tiene que dividir al orden del elemento. Y esto nos restringe bastante las posibilidades, porque nosotros sabemos el orden de la clase de 1. Y la imagen de la clase de 1 tiene que ser un elemento de D3, que es donde va a parar nuestro morfismo, tal que su orden divida al orden de la clase de 1. Entonces, el orden de la clase de 1, ¿cuánto es? 9, ¿no? Porque es un generador de Z9. Entonces, f de la clase del 1 es un elemento de D3 cuyo orden divide al orden de la clase del 1, que es 9, cuyo orden divide a 9. ¿Sí? Así que acá la propiedad clave es esta. Esto es lo que nos permite como que decir cuáles son las posibilidades para las imágenes de un elemento. ¿Sí? Lo que hacemos es como que miramos el grupo de llegada, vemos cuál es el orden que tienen los elementos que están acá,
y nos fijamos según esta propiedad cuáles es posible que sean la imagen de la clase del 1. ¿Sí? Porque como la clase del 1 tiene orden 9, la imagen f de la clase del 1 va a ser algo en D3 tal que su orden divida a 9, que es el orden de la clase de 1. Entonces vamos a hacer una listita con las cosas que hay en D3 y su orden. Entonces acá tenemos la identidad, tenemos las dos rotaciones y las tres simetrías. Pero S2, S3. Entonces vamos a ver qué orden tiene cada una de estas cosas. La identidad, ¿qué orden tiene? No, porque el neutro de D3, ¿quién es? ¿Se acuerdan que D3 es este grupo y es un grupo con la composición? Entonces el neutro tiene que ser una función tal que si componemos con esa función no hacemos nada. Digo, nos queda el elemento que teníamos. ¿Sí? Entonces el neutro acá es la identidad. Porque si hacemos cualquier función compuesta con la identidad, nos devuelve la función que teníamos. ¿Sí? Entonces el neutro es la identidad. Entonces el orden va a ser 1, porque ya es el neutro. Lo elevamos a la 1, digamos, y ya nos da el neutro. Entonces este tiene orden. Después, las rotaciones. No sé si se acuerdan qué orden tenían, ¿no? Porque imaginémonos que, por ejemplo, R1 es esta rotación. Vamos a hacer un dibujito. Teníamos A, B, C. Imaginémonos que es la rotación que corre todo un lugar. Entonces esto nos va a mandar A, B y C. R1. Entonces, para ver el orden, tendríamos como que seguir aplicando R1 hasta que nos dé la identidad. ¿No? Entonces, si hacemos R1 compuesto con R1, por ejemplo, que sería hacer R1 a la 2. No, ¿cómo? Pues vamos a hacer esta composición que va a ser R1 a la 2, que esto es R1 compuesto con R1. Entonces tenemos que hacer R1 una vez y R1 otra vez. Entonces, la primera vez que aplicamos R1, corremos todo un lugar. Entonces mandamos el A para acá, el B para acá y el C para acá. Y después volvemos a aplicar R1. Entonces corremos todo otra vez. Entonces el A lo vamos a mandar para acá, el B para acá y el C para acá. A, B y C. Entonces esto es distinto de la identidad. Nos da distinto del neutro, entonces el orden de R1 no es 2. Tenemos que hacer una vez más. De repente ya vamos a poner R1 cuadrado acá y después R1 otra vez. Y acá vamos a hacer R1 a la 3. Esto va a ser R1 compuesto con R1, compuesto con R1. Entonces, cuando hacemos R1 compuesto con R1, nos va a mandar este triangulito en este. Vamos a poner acá A, B, C. Y si volvemos a aplicar R1, vamos a rotar todo una vez más, corremos todo a un lugar. Entonces el A viene para acá.
el B lo corremos para acá y el C para acá. Entonces, en total, si vamos de acá para acá, ¿qué estamos haciendo? Si hacemos toda la composición. ¿No? Como que arrancamos acá y terminamos acá. O sea que al final no hicimos nada. O sea que toda esta composición es la identidad. Entonces, ¿el orden de R1 cuánto es? No, porque R1 no es la identidad. Si hacemos R1 al cuadrado, R1 compuesto con R1, no nos da la identidad. Así que el orden no es ni 1 ni 2. Pero si hacemos R1 a la 3, o sea, R1 compuesto con R1 compuesto con R1, nos da esta composición de acá, que ahí sí es la identidad. Entonces, el orden tiene que ser 3, porque esta sería la primer potencia de R1 que nos da el neutro, que nos da la identidad. ¿Sí? Entonces, orden de R1, 3. ¿Sí? No sé si se acuerdan más, porque esto fue hace pila, ya. Creo que hablamos de D3 cuando hablamos la primera vez de grupos y no sé si hablamos mucho más de D3 después de eso. Entonces, no sé si se acuerdan mucho. Entonces, con la otra rotación, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el orden? La otra rotación es como parecida, solo que como que corremos todos dos lugares. Ahí está, entonces igual vamos a tener que hacerla 3 veces para volver a donde estábamos originalmente. ¿Sí? Entonces R2 también tiene orden 3. ¿Y con las simetrías qué pasa? Imaginémonos que S1 es esta. A, B, C y esta es S1. Entonces imaginémonos que es la rotación con respecto a este eje, porque da un poco lo mismo. Entonces, si hacemos la simetría con respecto a este eje, ¿qué pasa? El C va a quedar fijo, no le hacemos nada, y estos dos los intercambiamos, ¿no? Entonces el A viene para acá y el B viene para acá. Entonces nos va a quedar B, A. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si hacemos la simetría 2 veces? Una y después lo volvemos a componer. Entonces hacemos S1 y después S1 otra vez. Entonces arrancamos acá, A, B, C. Y hacemos la simetría con respecto a este eje. Entonces ahí intercambiamos estos dos vértices. Entonces el C queda fijo porque está en el eje de simetría y el B viene para acá y el A viene para acá. Entonces si volvemos a aplicar la simetría, ¿qué pasa? El C, que está en el eje de simetría, queda fijo y estos dos los intercambiamos de lugar. O sea que el A viene para acá y el B viene para acá. ¿Sí? O sea, la primera vez que hacemos la simetría, intercambiamos estos dos y la segunda vez que hacemos la simetría los volvemos a intercambiar. O sea que intercambiarlos 2 veces vuelven a donde estaban originalmente. Entonces, S1 compuesto con S1, ¿quién es?
es la identidad, porque arrancamos acá y aplicamos la composición y volvemos acá, que es donde estábamos. Entonces, S1 compuesto con S1 es la entidad. Porque la primera vez que hacemos la simetría, intercambiamos estos dos, pero si volvemos a hacer la simetría, los volvemos a intercambiar. Entonces, como que el A lo mandamos para acá y después lo mandamos para acá, o sea que vuelve donde estaba originalmente. Y lo mismo con el B. Lo mandamos para acá y después lo volvemos a traer para acá. Entonces, esto nos da la identidad. Entonces, el orden de S1, ¿cuánto va a ser? Dos, ¿no? Porque S1 no es la identidad, pero si hacemos S1 al cuadrado, nos da la entidad, que es el neutro, entonces orden 2. Entonces S1 tiene orden 2. ¿Y con las otras simetrías qué pasa? Va a ser medio parecido, porque el eje de simetría va a ser distinto, pero siempre va a pasar que un vértice queda fijo y los otros dos vértices los intercambiamos. Entonces, si aplicamos la simetría dos veces, intercambiamos los vértices y después lo volvemos a intercambiar, vuelven donde estaban. Entonces, aplicando dos veces cualquiera de las tres simetrías, nos da la identidad. Entonces, todas las simetrías tienen orden 2. 2, 2. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Bien, bien. Entonces, ¿qué era lo que estábamos buscando? ¿No? Lo que queríamos era definir morfismos de grupos que vayan de Z9 en D3, y lo que hicimos fue decir, Z9 es un grupo cíclico que está generado por la clase del 1. Entonces, para definir un morfismo de grupos que vayan de acá para acá, nos alcanza con decir quién es F de la clase de 1. Entonces ahora tenemos que ver cuáles son las posibilidades para F de la clase del 1. Y ahí lo que usamos es esta propiedad, que nos dice que el orden de F de algún elemento divide al orden de ese elemento. O sea que el orden de F de 1 tiene que dividir al orden de 1. Pero como 1 es un generador de Z9, 1 tiene orden 9. Entonces, los elementos que pueden ser la imagen de la clase del 1 son cosas que están en D3, tales que su orden divide al orden de la clase del 1, que es 9. Entonces lo que tenemos que hacer es fijarnos el orden de estos elementos y ver cuáles dividen a 9, y esos son posibilidades para elementos donde podemos mandar a la clase del 1. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? ¿No? Tendríamos que ir medio que uno por uno acá y ver cuáles dividen a 9. Entonces, por ejemplo, 1 divide a 9, entonces este nos sirve. 1 divide a 9. Después, 3. 3 divide a 9, así que este también nos sirve. 3 divide a 9, este nos sirve, pero después 2 no divide a 9. Entonces, este no puede ser, este tampoco y este tampoco. Entonces tenemos tres posibilidades. Podemos mandar la clase del 1 en la identidad o en cualquiera de las dos rotaciones, porque la identidad y las rotaciones son los únicos elementos en D3 tales que su orden divide a 9. Entonces, tenemos tres posibilidades. Podemos decir F
de la clase de 1 es la identidad, que esto sería el morfismo trivial, porque estamos mandando el generador en el neutro, y si mandamos el generador en el neutro, todo va para el neutro. Entonces este sería el morfismo trivial. O si no, podemos mandar la clase del 1 en cualquiera de las rotaciones. O sea que tendríamos f de 1, R1 o f de 1, R2. Y estas son las únicas posibilidades, porque no podemos mandar la clase del 1 en ninguna de las simetrías, porque las simetrías tienen orden 2 y 2 nos divide en 9. Entonces tenemos solamente estas tres posibilidades y cada una de estas nos determina un morfismo de grupos distintos, porque en cada una de estas la imagen del generador es distinta. Entonces estos tres son morfismos distintos, entonces tenemos tres morfismos de grupos de Z9 en D3. Grupos de Z9 en D3. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quedan convencidos? Entonces, vamos a hacer algún otro de este parcial y de repente después hacemos algún otro con esto de los morfismos de grupo, que es medio antiguo, si lo revivimos un poquito. Entonces, este del 2023, ¿cómo sigue? Ah, mismo parcial. Entonces nos dice cuáles de los siguientes enteros, tenemos 13, 21, 48 y 53, son solución de esta ecuación. O sea, no queremos todas las soluciones, sino simplemente entre estos cuatro, cuáles son solución. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué podemos hacer? O sea, una forma sería hacer la cuenta con cada uno de estos cuatro y ver cuáles verifican. O sea, hacer 7 a la 13 módulo 9, 7 a la 21 módulo 9, 7 a la 48 módulo 9 y 7 a la 53 módulo 9. Ahí tenemos que el 9 es primo, es coprimo con 7, entonces podrían usar el teorema de Euler, por ejemplo, para reducir un poco la potencia. ¿Podemos hacer eso? Otra forma sería, vamos a hacer más de una. Forma uno. Otra forma sería tratar, porque acá tenemos esto igualado a 1, que 1 es el neutro de U9. Entonces podríamos tratar de mirar esto en el grupo U9 y ver un poco qué nos está diciendo, qué pasa. ¿Sí? Entonces la primera pregunta sería si es que 7 es un elemento de U9.
¿no? Y para que algo esté en U9, que serían eh, los invertibles módulo 9, lo que tenemos que pedirle es que sea coprimo con 9. Dije que 9 era primo recién, quería decir que 7 es primo. Horrible. Em, es medio tarde este video. Em, entonces, para que algo sea invertible módulo 9, lo que tiene que pasar es que sea coprimo con 9. Pero acá 7 es coprimo con 9. Entonces 7 pertenece a los invertibles módulo 9. Podríamos tratar de ver esto en el grupo U9, a ver qué nos dice. Porque que esté acá congruente con 1, el 1, la clase del 1 es el neutro acá. Entonces podríamos ver un poco de ver qué nos dice eso. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es 7 a la x congruente con 1 módulo 9. ¿Sí? 7 está en un 9, entonces esto lo podríamos reescribir como la clase del 7 a la x es igual a la clase del 1. ¿Sí? Esto en un 9. Entonces, ¿esto qué nos dice de x? ¿Qué podemos sacar de acá? ¿No? Porque se acuerdan que en general el orden de un elemento está, como si tenemos un elemento, yo qué sé, a elevado a la orden de a, esto es 1. Pero ¿qué pasaba si teníamos a elevado a alguna otra cosa? A la n. Y esto nos daba 1, el neutro, digamos. Si Lo tiene teníamos que alguna dividir otra... el orden. ¿Cómo? Lo tiene que dividir el orden, ¿no? Tal cual, ¿no? Si tenemos alguna potencia de un elemento que nos da el neutro, entonces esa potencia tiene que ser divisible entre el orden, ¿no? Entonces esto pasa si solo si el orden de A divide a N. Y acá estamos en esa situación. Estamos, la clase del 7 elevada a la X nos da el neutro, ¿no? Porque la clase del 1 es el neutro de este grupo. Ah, entonces, tener en la clase del 7 elevada a la X que nos da el neutro, esto implica que el orden de la clase del 7 divide a X. Sí, solo sí, de hecho. Entonces, lo que podemos hacer es ver cuál es el orden de la clase del 7 en U9 y después ver cuáles de estos enteros son divisibles entre lo que sea que nos dé el orden. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular o a buscar el orden de 7 en U9. Entonces, vamos a hacer potencias de 7 hasta que nos dé 1. Entonces, la clase de 7 al cuadrado. No sé si quieren que lo escribamos así con clases o que lo escribamos como con congruencia. Bueno, creo que lo estamos escribiendo con congruencias últimamente. Vamos a escribirlo así. 7 al cuadrado. Entonces, 7 al cuadrado, esto es 7 por 7, 49. 7 por 7, 49. Y esto, módulo 9, es
eh, 4, ¿no? Sí, porque 45 es librano. Módulo. ¿Sí? Entonces acá lo que estaríamos diciendo es la clase de 7 al cuadrado es igual a la clase de 4, que es distinto del 1, así que 2 no es el orden. Entonces vamos a seguir. 7 a la 3. Entonces esto va a ser congruente con 7 a la 2 por 7. 7 a la 2 dijimos que era congruente con 4, así que esto nos va a quedar 4 por 7. Y 4 por 7, 28. Y 28 módulo 9, 1, porque 27 es múltiplo de 3, múltiplo de 9. Módulo 9. Entonces, lo que tenemos diciendo es que la clase del 7 a la 3 nos da la clase del 1. Por lo tanto, el orden de 7 va a ser 3, porque es la primera potencia de 7 que nos da el neutro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tendríamos que 7 a la x es congruente con 1 módulo 9. Sí, solamente sí, que esto es simplemente otra forma de escribirlo. La clase del 7 a la x es congruente con 1 digo, es igual a la clase del 1 en un 9. Y esto pasa si solamente si el orden de la clase del 7 divide a x. Pero el orden de la clase del 7 dijimos que es 3, así que esto pasa si solamente si 3 divide a x. Entonces lo que tendremos que ver es entre estos, cuáles son divisibles entre 3. Eh, 13 no, claramente. 21, sí, 7 por 3. 48, eh, me pinta que sí. Sí, 16. Y 53 no, ese no tiene pinta. No. Entonces, entre estos cuatro, los únicos que son divisibles entre 3 son 21 y 48, o sea que esos son los únicos que son solución de esto. Entonces, eh, x igual a 21, x igual a 48 son solución. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda hasta acá? Entiendo bien. Era bastante más fácil con esta forma, ¿no? Sí, te arrastró el cuenterío. Vamos a hacer alguno de hacer la cuenta de una. La otra sería, porque un 9 tiene raíz primitiva, digo, otra forma de hacerlo. Creo que 2. Usar la Bueno, propiedad esa del práctico. sí, porque 9, 9 es 3 al cuadrado, 3 es un primo impar, así que hay raíz primitiva módulo 9.
Entonces, otra forma sería escribir esto con la raíz primitiva y después ahí agarramos los exponentes y van a ser congruentes, pero ahora no 9 menos uno sino el orden de la raíz primitiva, que va a ser phi de 9. No sé si quieren que lo hagamos así también. Parece que es medio rebuscado hacerlo así, pero sale. Digamos, Después podríamos hacer la, la parte 2 del desarrollo. sí, pues la parte del desarrollo. Voy como bajando el... Ah, ta, ta, ta. Ah, re teórico el desarrollo. Porque la pregunta uno es el tema de Lagrange. Y la pregunta 2 también es cosas teóricas. Pero sí, lo Igual en tenía este estudiado. parcial fueron generosos. No, salado. Sí, porque Lagrange y todo lo de el grupo cociente y la proyección. Ta, vamos a hacer. Entonces, no sé si quieren que miremos el 6 digo el 6 este que hicimos recién, de alguna de las otras formas, que sería hacer la cuenta usando Euler, o la forma un poco más rebuscada, que sería usando raíz primitiva. Pero me parece que eso es más medio rebuscado. O no sé, de no. Con lo de Euler decís, o sea, Vamos a hacerlo. hacerlo de reducir el exponente y Sí, después el teorema chino del resto, o sea, como la primera parte, digamos, del curso. eh, creo que acá justo el teorema chino no te conviene porque el 9 es 3 al cuadrado. Ah, no, Entonces, si aplicas claro. teorema chino, como que te Sí, quedaría solamente una ecuación tipo módulo 3 y ahí estás perdiendo información. Acá como que tenés que dejar el módulo 9 no podés. El teorema chino lo que lo usás cuando acá tenés un producto, tenés claro, un producto de primos o de potencias de primos y ahí en cada módulo los pones los primos por separado. Por ejemplo, si fuera, yo qué sé, 18, ahí el 18 lo escribís como 2 por 3 al cuadrado y te aparecen dos congruencias. Una que va a ser módulo 2 y la otra que va a ser módulo 9. claro. Pero vamos a hacer una cosa. Entonces, la otra forma sería calcular. Forma 2. Entonces, calculamos 7 a la ¿cuánto es? 13. 13, que me agarro el exponente más bajito. 7 a la 13 módulo 9. Entonces, para hacer Euler, siempre fíjense que este que está acá y este sean coprimos. Si no, marchamos. Entonces, como 9 y 7 son coprimos, podemos aplicar el teorema de Euler. Entonces, para el teorema de Euler precisamos phi de 9 y phi de 9, ¿qué va a ser? 9 es 3 al cuadrado, así que phi de 9 va a ser 9 por 1 menos un tercio. O sea, 9 por 2 tercios, o sea, 6, creo. Sí, 6. Entonces, el teorema de Euler nos dice esto. Vamos a tener que 7 a la 6 es congruente con 1 módulo 9. Y nosotros queremos calcular 7 a la 13.
Entonces lo que vamos a hacer es eh, hacer la división de 13 entre 6. Entonces 13 lo podemos escribir como 6 por 2 más 1. Entonces 7 a la 13 va a ser congruente o igual a 7, 6 por 2 más 1. Y ahora esto lo podemos escribir como 7 a la 6, todo elevado a la 2 por 7. Pero ahora 7 a la 6 es congruente con 1, así que todo esto nos va a dar congruente con 1. Entonces todo esto nos va a quedar 7. Entonces 13 no es solución, porque está de acuerdo con lo que encontramos con la otra forma. X igual a 13 no es solución. En cambio, si hacemos 7 a la 21, de la misma forma, nos tendría que dar que sí es solución. 7 a la 21 módulo 9. Entonces acá la idea es la misma, porque 9 y 7 son coprimos, aplicamos el teorema de Euler, y el teorema de Euler nos dice que 7 a la 6 es congruente con 1. Entonces podemos arrancar de una acá. Tenemos que 7 a la 6 es congruente con 1 módulo 9. Y queremos hacer 7 a la 21, entonces podemos dividir 21 entre 6. Entonces 21 va a ser 6 por 18 es múltiplo de 3. Es 6 por 3. 6 por 3 más 2. No, más 3. Está bien, ¿no? 18 más 3, 18, 19, 20, 21. Sí. Entonces, 7 a la 21 va a ser igual a 7 a la 6 por 3 más 3. Y esto va a ser 7 a la 6 a la 3 por 7 a la 3. Ahora, 7 a la 6 dijimos que era congruente con 1, así que 7 a la 6 elevado a la 3 va a ser congruente con 1. Entonces esto nos va a quedar 7 a la 3. Y ahora hacemos la cuenta. Esto va a ser 7 al cuadrado por 7. Pero 7 al cuadrado, es la cuenta que hicimos para sacar el orden. Ajá. 7 al cuadrado es 49, que dijimos que era congruente con 4. Entonces, esto nos queda 4 por 7. 4 por 7 es 28, que es congruente con 1. Esto nos da 28, que es congruente con 1, módulo 9. Entonces, efectivamente, 21 es solución. X igual a 21 es solución. Y después los otros dos, que sería 7 a la 48, creo. 7 a la 48 y 7 a la 53, es lo mismo. Entonces, miramos el 2 del desarrollo. Tienen que salir del chat. Ahí.
Entonces, vamos a la mano. Tenemos que demostrar que si f de g en h es un morfismo de grupos, entonces su núcleo, su kernel, es un subgrupo normal. En total, kernel era todas las cosas que van a... El kernel de f van a ser todos los g. No sé si quiero ponerle g. Mm, No, porque el g después lo usamos para ver que es un LH. Todos los h's en g, tal que f de h nos da el vector. ¿Sí? Entonces, queremos ver que esto es un subgrupo normal. Entonces, no me acuerdo qué definición usábamos para ver que era subgrupo normal. Porque bueno, una vez que las clases laterales son iguales y la otra es, digamos, para ver que el núcleo es un subgrupo normal, queremos ver que si hacemos G por el núcleo de F por G a la menos 1, esto es igual al núcleo de F. Y esto para todo G en G. Que esto es simplemente como que, porque si escribimos las clases laterales sería G, la clase lateral a izquierda, ver que es igual a la clase lateral a la derecha. Y ahí sería como multiplicar por G a la menos 1 a ambos lados. ¿Sí? Pero en realidad esta igualdad alcanza a comprobar que esta está contenida en esta. ¿Sí? O sea que G por el núcleo de F por G a la menos 1 está contenido acá. Vamos a ver que G está contenido en el núcleo de F. Esto para todo G en G. ¿Sí? Me parece que acá es más cómodo trabajar con esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que agarrar a alguien que está acá, en este grupo, y ver que está en el núcleo de F. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Algo que está acá, ¿qué va a ser? Pues vamos a fijar en G. Fijamos G en G cualquiera. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es agarrar un elemento cualquiera de este grupo y queremos ver, digo, de este conjunto, y queremos ver que está en este conjunto. Entonces, un elemento cualquiera de este conjunto, ¿qué es? Es G por una cosa que está en el núcleo por G a la menos 1. Entonces vamos a agarrar sea G por H por G a la menos 1 con H en el núcleo. ¿Sí? Esto sería un elemento genérico de este conjunto. ¿Sí? El G está fijo y lo que hacemos es como que hacemos variar H en el núcleo de F. Entonces, esto de acá sería un elemento genérico de este conjunto. Y lo que queremos ver es que este elementito de acá pertenece al núcleo de F. Ahora, que algo esté en el núcleo de F, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si le aplicamos F, nos va a devolver el neutro. O sea que lo que queremos ver es que F de esto es el neutro de H. Que F de G, H, G a la menos 1
Esto es el neutro. Después tendría que ponerle H, porque como hay dos grupos distintos, vamos a aclarar el neutro de quién. Entonces, por lo que hicimos fue agarrar, queremos probar que este conjunto está contenido en esto. Entonces agarramos un elemento genérico de este conjunto. Un elemento genérico acá es G por algo que está en el núcleo por G a la menos 1. O sea, esto. Y lo que queremos probar es que este elementito está en el núcleo de F. Ahora, para probar que algo está en el núcleo, lo que tenemos que probar es que F de ese elemento nos da el neutro. ¿Sí? Entonces ahora tendríamos que hacer esta cuenta, ver cuánto da esto y probar que es el neutro. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, bien, bien. Entonces, vamos a hacer esta cuenta. F, G, H, G a la menos 1. Entonces, ¿con esto qué podemos hacer? Porque no se olviden que F es un morfismo de grupos. Y acá tenemos G por H por G a la menos 1. Entonces, que F sea un morfismo de grupos, ¿qué nos va a permitir hacer acá? ¿No? Porque morfismo de grupos quiere decir F de X por Y es F de X por F de Y. Digo por, pero digamos, es la operación del grupo. ¿Sí? Entonces acá tenemos F de este por este por este. Entonces, como F es morfismo de grupos, esto va a ser F de G por F de H por F de G a la menos 1. ¿Sí? Esto porque F es morfismo de grupos. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué sabemos de todas las cosas que están acá? Sabemos que H es algo que vive en el núcleo de F. De paréntesis también. ¿No? Sabemos que H es un elemento del núcleo. Entonces, F de H, ¿quién es? ¿No? Como H está en el núcleo, F de H tiene que ser el neutro. Así que esto va a ser F de G por el neutro por F de G a la menos 1. ¿Sí? Acá lo que estamos usando es que H está en el núcleo de F. ¿Sí? Pero ahora tenemos alguna cosa por el neutro, por alguna otra cosa. El neutro acá no hace nada. Esto va a ser lo mismo que F de G por F de G a la menos 1. Y acá podemos volver a usar que F es un morfismo de grupos. Porque si tenemos que F de G por F de G a la menos 1, va a ser lo mismo que F de este por este. Entonces esto nos va a quedar F de G por G a la menos 1. ¿Sí? Acá usamos que F morfismo de grupos. ¿Sí? Pero ahora, G por G a la menos 1, eso es el neutro, que estamos multiplicando justamente por el inverso. El neutro en G ahora. Pero ahora, ¿qué pasa? F es un morfismo de grupos. Entonces, F del neutro tiene que ser el neutro. Entonces, esto nos va a devolver el neutro de H. ¿Sí? Acá otra vez porque F morfismo de grupos. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos un elemento cualquiera que vive acá, en G por el núcleo por G a la menos 1, y probamos que F de ese elemento nos da el neutro. Entonces, lo que tenemos es esto. Entonces, F de G por H por G a la menos 1
es igual al neutro de H, lo que nos dice que G por H por G a la menos uno pertenece al núcleo de F, pero este era un elemento genérico de G por el núcleo por G a la menos uno. Entonces, G por el núcleo de F por G a la menos uno está contenido en el núcleo de F. Y esto es lo que nos dice que el núcleo es un grupo normal, es un subgrupo normal. Kernel de F es un subgrupo normal de G. ¿Sí? Tú vas hasta acá. Yo tengo una pregunta media general. Dale. Viste que la parte uno es probar el teorema de Lagrange. En estos casos, ¿se asume que podemos usar todas esas propiedades de Mm, clases laterales o además hay que probar todo eso para poder usarlo? ¿Decís para probar Lagrange? Sí, o no Mm, sé, por ejemplo, si te ponen el teorema de la raíz primitiva, todos los lemas que no, hay para no. probar eso, ¿se asumen o...? Sí, sí. Ah, Hay ok. una cosa un poco ahí, o sea, claro, para el teorema de Lagrange, el tema es que la prueba del teorema de Lagrange, medio que son esas propiedades de las clases laterales. O sea, Ah, o sea, eso habría que probarlo. sí, no puedes como que asumir que son disjuntas, ni ese tipo Ah, de está. cosas, no Ahí podés. va. No, tenés que probar todo eso. Mm. Porque si no sería como que tenés Sí, que sale al arrancar, de toque. hecho, si vas a probar Lagrange, tenés que arrancar definiendo la relación de equivalencia. Y después, tipo, tenés, o definiendo lo que son las clases laterales. Y tenés que probar que son disjuntas y todas esas cosas. Y que tienen la misma Ok. cantidad de elementos, todo, todo, sí. ¿Y en el teorema de la raíz primitiva lo mismo entonces? Hmm. Sí, porque la verdad primitiva son como 200 lemas que usas. Claro, por eso. Hmm. Yo creo que si les pidiéramos el teorema de la raíz primitiva, creo que tendríamos que especificar un poco exactamente qué es lo que les estamos pidiendo que prueben. Porque si Claro. no, es un montón. Como que en Lagrange está como implícito que es todo. Tenés que probar todo. Ahí va. Pero en la raíz primitiva sí, porque ahí son muchas cosas y cosas complicadas. Entonces ahí tendría que como que estar bien claro qué es exactamente lo que les pedimos. O sea, igual siempre pregunten en el parcial, tipo cualquier cosa, si esto tienen que probarlo o no. Ahí va, ahí va. Sí, sí, sí. Eso sí, están en el parcial, perfectamente pregunten si tal o tal resultado lo pueden usar o lo tienen que probar. Ya. Con eso que dijiste de definir la relación de equivalencia, ¿a qué te referías? Depende cómo probaron la Lagrange, en teórico. Ah, sí, con eso yo Sí, por lo menos con lo sí, de depende cómo clases lo probaron. laterales. Está, clase lateral. Entonces, eso. Ah, está. Porque hay otra prueba que es como que definís que es al final es lo mismo, que definís como una relación de equivalencia, que que es la relación de equivalencia cuyas clases de equivalencia son las clases laterales. Pero está, pruébenlo como hicieron en el teórico, obvio. Eh, sí, que te lo rehicieron con clases laterales, obvio. Eh, pero sí, ahí tenés que probar todo, que son disjuntas, que tienen la misma cantidad de elementos, sí. Ah, bien. Entonces, ¿esto cómo sigue?
Ah, yo pensé que iba a ser probar el teorema de isomorfismo con esta parte uno, pero no. Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos N, que es un subgrupo normal de G, y queremos ver que el cociente es un grupo. Bien, esto está contundente. Entonces, parte 2, que no tiene nada que ver con la parte 1. Entonces tenemos N, ¿qué le ponemos? N. Ok. N, subgrupo normal de G. Entonces queremos probar que G sentada entre N es un grupo. Entonces, yo qué sé, 1. Entonces, si quiero probar que es un grupo, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que definir una operación y después chequear que esa operación verifica las cosas que tiene que verificar para que sea un grupo. Vamos a definir una operación y después ver que tiene neutro, que existen inversos y que es asociativa. Entonces, definimos la operación. Entonces, la operación en el grupo cociente, ¿qué es? No, porque las cosas que están en el grupo cociente son las clases laterales, ¿no? Entonces, la operación va a querer hacer una multiplicación, digamos, de clases laterales. Pero si queremos hacer, yo qué sé, AN por BN, ¿qué era lo que hacíamos? No, porque esto de acá es un conjunto, tenemos un montón de elementos acá. Y esto es otro conjunto. Entonces, la forma que definíamos la operación acá era agarrar un elemento de este conjunto, por ejemplo, A, agarrar un elemento de este conjunto, por ejemplo, B, operar en G, hacer la multiplicación en G, y después tomar la clase lateral del producto. ¿Sí? Entonces eso sería agarrar a alguien que vive acá, en este conjunto, vamos a agarrar A, agarrar a alguien que vive acá, vamos a agarrar B, entonces vamos a hacer A por B, esto es la operación de G, y una vez que hicimos esto, tomamos la clase lateral de este elemento, que va a ser N. ¿Sí? Entonces, acá hay un tema, que es lo que pasa en el cociente, que es un poco delicado, porque ¿qué pasa? Para hacer esta operación, ¿qué dijimos? Dijimos, elijo a alguien que está acá y elijo a alguien que está acá, hago la multiplicación en G y después tomo la clase lateral. Entonces hay que tener cuidado, porque para hacer esta operación hicimos una elección en el medio. Elegimos un elemento de este conjunto y elegimos un elemento de este conjunto y después hicimos cosas con esos dos elementos que elegimos. Entonces, para que esta operación tenga sentido, no nos puede importar cuál es esa elección que hacemos. O sea, si en vez de agarrar A hubiéramos elegido alguna otra cosa que está en esta clase lateral, y en vez de elegir B hubiéramos elegido alguna otra cosa que vive en esta clase lateral, el resultado tiene que ser el mismo. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa? Si elegimos a alguien que está acá, digamos, 2, la operación está bien definida. ¿Esto qué sería? Sería como que si nosotros para hacer AN por, digamos, para hacer la clase lateral de A por la clase lateral de B, si lo que hacemos es elegimos X
que viva acá y elegimos y que viva acá y hacemos esta cuenta, x por y tomamos la clase, esto nos tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Que esto sería decir, no nos importa cuál elemento de acá elegimos y cuál elemento de acá elegimos. ¿Sí? Porque sin importar cuáles elijamos, nos va a dar lo mismo. O sea que lo que tenemos que probar es esto. Tenemos que probar que si agarramos un elemento X que tiene la misma clase lateral de A, o sea, si tenemos que X, la clase lateral de X, es igual a la clase lateral de A, y si agarramos un elemento Y que tenga esta misma clase lateral, entonces no nos importa si hacemos esta cuenta agarrando A y B o si hacemos esta cuenta agarrando X e Y. O sea que esto tiene que implicar que X y clase lateral es lo mismo que A por B clase lateral. ¿Sí? ¿Esto queda convencido? ¿Se ve? Porque como que toda la dificultad un poco de esta prueba está acá. Porque lo que es asociativa, que tiene neutro y que tiene inversos, eso va a andar bien porque como que está todo basado en la operación de G. Y la operación de G cumple todas esas cosas. Entonces, eso va a andar bien. Digamos, hay que chequearlo y tiene sus pasos, pero va a andar bien porque nos estamos basando todo en la operación de G y G es un grupo. Entonces, como que la mayor parte de la dificultad de esto está en probar esto, que esta operación está bien definida. Por el tema ese de como que estamos eligiendo elementos para hacer esta cuenta. Entonces no puede importarte el elemento que elegís, porque si importa cuál elemento elegís, ya no tiene sentido. Porque ¿cómo sabes cuál elemento tenés que elegir? ¿Sí? Entonces, decir eso de que no nos importa la elección de elemento que hacemos es decir esto. Si agarramos X y A, que los dos tienen la misma clase, y después Y y B, que tienen la misma clase, entonces hacer la cuenta de esta clase por esta tiene que ser lo mismo agarrando X e Y o agarrando A y B. ¿Sí? Entonces, para probar que estas dos clases laterales son iguales, o sea, queremos probar esto. X y N es igual a AB por esto. Entonces acá un poco lo que vamos a usar es que si las clases laterales intersectan en algún lado, son iguales. O sea, si comparten algún elemento, entonces son iguales. Entonces, algo que podemos hacer es ver que da lo mismo, pero por ejemplo que A por B pertenece acá, pertenece a esta clase lateral. O también podríamos hacer probar que X y pertenece a esta clase lateral. Eso anda bien. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a ver, veamos que AB pertenece a esta clase lateral. Ahora, nosotros para probar que A por B pertenece a esta clase lateral, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que poder escribir A por B como XY por alguien que está en N. ¿Sí? O sea que el objetivo acá es probar que A por B es X por Y por N, para algún N. ¿Sí? Si probamos esto, estaremos diciendo que A por B
pertenece a la clase lateral de X por Y, entonces la clase lateral de X por Y tiene intersección no vacía con la clase lateral de A por B y por lo tanto tienen que ser iguales. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer eso. Entonces, podemos arrancar de acá. Tenemos que A pertenece a la clase lateral de X. Entonces, A lo vamos a poder escribir como X por alguien. Vamos a ir por partes. Entonces tenemos, la clase lateral de X es igual a la clase lateral de Y. Esto lo que nos dice es que A pertenece a la clase lateral de X. Y esto lo que nos dice es que A lo podemos escribir como X por, no voy a usar N porque ya lo pusimos acá, eh, M, para algún M en N. ¿Sí? Y después vamos a hacer lo mismo con B. Tenemos que la clase lateral de I es igual a la clase lateral de B. Esto lo que nos dice es que B pertenece a la clase lateral de I, o sea que B lo podemos escribir como I por alguien que está en N. Eh, eh, M', ya. M' para algún M' N. ¿Sí? Dudas hasta acá. Entonces, tenemos A escrito de esta forma, B escrito de esta forma, o sea, hicimos aparecer X e Y. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a hacer el producto A por B y ver cómo nos acomodamos para que nos quede esto del otro lado. Entonces, A por B va a ser X por M y M'. Entonces, ¿cuál es la jugada? Porque por ahora no usamos en ningún momento que N es un subgrupo normal. Bueno, usamos que las clases si se cortan en algún lado, son la misma. Pero ¿qué pasa? Porque nosotros tenemos esto. Tenemos AB es este producto. Y nosotros lo que queremos llegar es a esto. A por B, X por Y por alguna cosa. O sea que lo que nos gustaría hacer es este X traerlo para el otro lado. ¿Y qué es lo que podemos usar para darlo vuelta ahí? Porque ¿qué pasa? Esto que está acá, ¿qué es? Es una cosa que está en N por I. O sea que esto ¿dónde vive? Esto vive en la clase lateral a derecha de I. ¿No? Porque es algo que está en N por I. Eso es la definición de las cosas que están en la clase lateral por derecha. Pero ahora, N es un subgrupo normal. Entonces, la clase lateral por derecha es igual a la clase lateral por izquierda. O sea, acá, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo M por I pertenece a la clase lateral por izquierda, por derecha, ¿no? Porque es algo que está en N por I. Pero, ¿cómo?
N es su grupo normal, la clase lateral por derecha es igual a la clase lateral por izquierda. Pero entonces, esta cosa de acá, este producto que estaba en la clase lateral por derecha, sí, derecha por este lado, por derecha, también tiene que estar en la clase lateral por izquierda. Entonces, M I pertenece a la clase lateral por izquierda. Pero estar en la clase lateral por izquierda, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es I por alguna cosa que está en N. Entonces, M por I va a ser I por alguna cosa que está en N. N segunda. ¿Sí? O sea, la jugada acá, ¿cuál es? Lo que queremos acá es que el I esté del otro lado, ¿no? Queremos pasar el I para el otro lado, así tenemos XI por cosa. Entonces, la idea para pasar el I para el otro lado, ¿cuál es? Es decir, si nosotros tenemos M por I, como M era un elemento de N, M por I es algo que vive en la clase lateral por izquierda de I. Pero como N es un subgrupo normal, la clase lateral por izquierda es igual a la clase lateral por derecha. Pero estoy teniendo un mambo con la derecha y la izquierda que no. M por I está en la clase lateral por derecha, está bien. Entonces, como N es un subgrupo normal, la clase lateral por derecha es igual a la clase lateral por izquierda. Entonces, decir que esta cosa pertenece a la clase lateral por derecha nos va a implicar que pertenece a la clase lateral por izquierda. Pero que esté en la clase lateral por izquierda nos permite escribirlo como I por alguien que está en N. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, A por B lo habíamos escrito así, X, M, I, M'. Pero ahora dijimos que M por I es I por M segunda. O sea que esto va a ser X por I por M segunda por M. Bárbaro. Entonces tenemos algo que tiene esta pinta. Tenemos A por B igual XI por algo. Lo que nos faltaría probar, ¿qué es que esto es algo que está en N, ¿no? Porque se acuerdan que lo que queríamos era probar que A por B pertenece a la clase lateral de X por Y. Y para probar que A por B está en la clase lateral de XY, lo que hay que hacer es escribir A por B como XY por alguien que está en N. Entonces acá tenemos escrito A por B como XY por este producto. Entonces lo que nos faltaría decir es que esto está en N. Pero ahí que podemos argumentar. Porque acá, ¿qué pasa? M', ¿dónde está? Es alguien que está en el subgrupo N. Este pertenece ahí. Y M, ¿dónde fue que lo elegimos? Acá. M también es alguien que está en el subgrupo N. Entonces, M segunda por M también tiene que estar en N, porque N es un subgrupo. Entonces, el producto de cosas que están en el subgrupo tiene que estar en el subgrupo. Entonces, M segunda por M pertenece a N porque cada uno está en N. Porque M' pertenece a N y M pertenece a N. Entonces escribimos AB como XY por un producto de cosas que están en N. Conclusión de todo esto. A por B pertenece a la clase lateral de XY. Entonces,
la clase lateral de AB es igual a la clase lateral de XY. Y eso es justamente lo que queríamos probar para decir que la operación está bien definida. Y ¿eran convencidos? Era genial. Entonces, lo que nos faltaría ahora es ver que tiene neutro, que es asociativa y que existen los inversos. Entonces, yo no sé ni en qué numeración le había puesto. Acá. Entonces, tenemos la operación definida, vimos que estaba bien definida. Entonces, ahora vamos a chequear las tres condiciones de que sea de que sea un grupo. Entonces, voy a reescribir cómo es la operación. Entonces, tenemos AN por Bn, y esto es A por B, clase lateral. Entonces, creo que es 3. La operación tiene neutro. Entonces, ¿quién va a ser el neutro? Porque, ¿qué querríamos? Queremos hacer alguna clase y después agarrar alguna otra clase y que esto nos devuelva la clase de n. ¿No? Pero fíjense qué pasa. Cuando hacemos esta cuenta, no le voy a poner la pregunta, voy a poner otra cosa, voy a ponerle x. ¿No? Esto va a ser hacer A por x y tomar la clase lateral. Y esto acá es la operación de G. Entonces, ¿quién tendría que ser X para que A por X nos dé A? ¿No? Queremos que estas dos cosas sean iguales. Pero esta operación que hacemos acá, esto es el producto de G. Y el producto de G, como G es un grupo, verifica todo. Verifica que tiene neutro, que es asociativo, que tiene inversos, etc. Entonces, lo que nosotros queríamos es un elementito para que si hacemos A por ese elemento, nos devuelva A. Pero eso es justamente lo que hace el neutro. Entonces, como neutro acá, podemos agarrar la clase del neutro. ¿Sí? Entonces, podemos decir, el neutro de el cociente, podemos agarrar el neutro de G y tomar la clase lateral. Y chequemos ahora efectivamente que es un neutro. Porque, ¿qué pasa si hacemos la clase lateral de A por la clase lateral del neutro? Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar un elemento que esté acá, agarrar un elemento que está acá, operar en G. O sea, vamos a hacer A por el neutro de G y tomar la A, N. Vamos a agarrar un elemento que está acá, un elemento que está acá, operar en G y después tomar la clase. Entonces, esto nos va a dar A por el neutro es A. Entonces, esto nos va a dar la clase de A. Entonces, efectivamente, este elementito de acá se comporta como un neutro en el cociente. O sea, es el neutro en el cociente. ¿Sí?
Entonces neutro hay, y el neutro es la clase lateral del neutro. Entonces vamos a ver qué es asociativa. Entonces, para ver qué es asociativa, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver que si hacemos la clase de A por la clase de B, y después multiplicamos todo esto por la clase de C. Esto es lo mismo que hacer la clase de A por la clase de B por la clase de C. ¿Está bien, no? Punto paréntesis, me mareo. Sí, primero estas dos y el resultado por esta, o primero estas dos y el resultado por esta. Sí. Entonces, mm, podemos hacer o las dos por separado y ver que es lo mismo, o arrancar por esta y ver de llegar a esta. No sé, creo que es lo mismo. Entonces vamos a arrancar de este lado. Entonces tenemos la clase de A por la clase de B, todo esto por la clase de C. Entonces, primero hacemos esta cuenta. Entonces esto va a ser la clase de A por B. Y tenemos que multiplicar esto por la clase de C. Y entonces esto va a ser agarrar este elemento, multiplicarlos en G. Entonces nos va a quedar AB por C y todo esto la clase lateral. ¿Sí? Pero ahora podemos usar que este producto es el producto de G, que G es un grupo, por lo tanto el producto es asociativo. Entonces esto va a ser lo mismo que hacer A, B por C. Y ahora podemos como que hacer lo mismo que hicimos acá, pero al revés. Vamos deshaciendo esto. Entonces esto va a ser la clase de A por la clase de B por C. Y entonces nos va a quedar la clase de A y la clase de B por C lo podemos escribir como la clase de B por la clase de C. Y entonces probamos la asociativa, porque arrancamos de esto y vimos que nos daba esto. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Y sabemos que tiene inversos y ya eh, cerramos por ahí. Entonces, tiene inversos. Entonces, ¿cómo podemos definir el inverso de una clase? ¿No? Esto, la clase de quién tendría que ser. No, porque creo que todo está como muy basado en que la operación de G es una operación de un grupo. ¿No? Vieron acá, el neutro era la clase del neutro. Y la asociatividad fue como que mandar todo a G, ahí usar la asociatividad y después volver. Entonces, podríamos pensar que el inverso de una clase va a ser la clase del inverso. ¿Ah? A la menos 1. Porque, ¿qué pasa? Si hacemos la clase de A por la clase de A a la menos 1. Para hacer esta cuenta vamos a agarrar a la menos 1, operar en G, nos va a quedar A por A a la menos 1 y después tomamos la clase. Pero
A por A-1 en G, eso va a ser el neutro. Entonces nos va a quedar la clase del neutro. Y la clase del neutro es justamente lo que habíamos dicho que era el neutro del cociente. ¿Sí? Entonces, efectivamente, o esta clase es el inverso de la clase A. Entonces, está, definimos la operación, vimos que estaba bien definida y chequeamos las tres condiciones para que sea un grupo. Entonces, con esto quedaría probado que el cociente es un grupo. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda? Está. Y de repente dejamos por acá que ya me repase de... Porque de este que nos falta... Está, nos falta bastante. Eh, no sé cómo quieran, si quieren lo miramos, porque me parece que ya los atomicé bastante. Frank, igual si no, el lunes fue que Sí, el dijiste lunes. que tenías la otra clase. Dale, el lunes lo terminamos. Eh, Bárbaro. Entonces, sí, después avisamos por el EVA, pero va a ser el mismo Dale. lunes de siempre. Bárbaro, entonces nos vemos el Bueno, lunes. gracias, profe. Nos vemos.